20 de febrero del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, ex presidente de la CONAIE. La CONAIE y sus preparativos para participar en las elecciones del 2021. Los precandidatos para las primarias, ¿van solos o analizan apoyar a algún candidato? Como en el pasado apoyaron a Gutiérrez o a Correa. Y estos aires de sentir que el presidente de la CONAIE es segundo presidente del Ecuador. Lo vamos a revisar también. Estará Mesías Tatamuez, el presidente del FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, y la preocupación por la situación del IES, el fondo de pensiones, la deuda del gobierno a la institución, atenciones médicas y la reforma laboral y la posición de los sindicatos. El gobierno ha anunciado una revisión del subsidio a la gasolina extra y Ecopaís. Además, estará Alfonso Aramas, columnista de diario El Universo, la Defensoría del Pueblo y su deber ser, ni como instrumento de gobiernos de turno, ni de vándalos contratados. ¿Cuál es ese equilibrio para una defensoría funcional, de credibilidad ciudadana? Lo vamos a analizar en torno a lo sucedido en la violencia en las protestas de octubre. En España fue capturado Pablo Romero, ex jefe del Servicio de Inteligencia durante el gobierno de Rafael Correa. Romero y el expresidente Correa son los principales acusados en el caso Balda. Según las investigaciones, Romero, como director de la SENAIN, montó la operación para secuestrar a Fernando Balda en Bogotá, en Colombia. También tiene una acusación por peculado. El ex jefe de los servicios de inteligencia del gobierno correísta, Pablo Romero, fue detenido en España. Las autoridades de ese país estarían preparando su extradición a Ecuador, ya que Romero, junto al presidente Rafael Correa, son los principales involucrados en el caso de secuestro del activista político Fernando Balda. Hay que esperar a las notificaciones oficiales para seguir los trámites como corresponden estos casos. Corresponde que Interpol se comunique entre sí, es un mecanismo de cooperación entre policías. Luego corresponden las notificaciones entre cancillerías y la Corte Nacional de Justicia es quien hace los pedidos. El proceso judicial del secuestro de Balda está suspendido, tanto para Romero como para Rafael Correa, ya que ambos tienen la calidad de prófugos de la justicia. Romero también afronta un proceso por peculado, debido a que no justificó el uso de $100.000 que habrían sido pagados a un informante dentro de la operación Caminito de la SENAIN. Romero fue secretario de inteligencia entre el 2012 y 2014, durante el régimen de Correa. Y según consta en el proceso, en el 2012, habría ordenado la operación de secuestro en Colombia con la participación de agentes de inteligencia ecuatorianos. Hace casi 2 años, Romero ya fue detenido en España, pero ante su pedido de asilo político fue dejado en libertad. Luego, su solicitud de asilo fue negada, pero la defensa de Romero apeló esa decisión, recurso que aún no tiene respuesta en España. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buen día, buenos días a todos. El año preelectoral está en marcha. Pachakutik tendrá elecciones primarias para elegir candidato presidencial. Hay 6 precandidatos: Yacu Pérez, prefecto de la SUAY; Jaime Vargas, presidente de la CONAIE; Leonidas Isa, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi; Lourdes Estiván, ex legisladora por Cotopaxi; Salvador Quispe, ex prefecto de Zamora Chinchipe; y Marcelino Chumpi, ex prefecto de Moronga, Santiago. Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, líder Sarayacu. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Saludos a todos los ecuatorianos. Como organización seria, definen siempre una postura antes de escoger a un candidato para la carrera presidencial. ¿Irán solos o acompañados por Correa, Nebot o Lasso? A ver, Alfredo, estamos con una agenda electoral que nos permite trabajar a nivel del Ecuador y a nivel de todas las provincias, primero estructurando las bases sólidas del movimiento Pachakutik a nivel de Ecuador y a nivel de Norteamérica, Canadá y Europa. En los actuales momentos nosotros tenemos una agenda muy importante y prioritaria que se basa principalmente en generar una estructura en las provincias, cantones y parroquias. Aún Pachakutik no tiene candidato firme
Hay vocerías que se están dando de una pre-campaña que tiene todo el derecho a hacer cualquier individuo de cualquier provincia militante activo del movimiento plurinacional Pachacutic. En ese sentido, las 6 personas entran en esta regla donde se les permite hacer una pre-campaña. Pero antes de ir a las primarias, basándose en nuestro reglamento y en el Código de la Democracia, el movimiento Pachacutic permitirá una reunión de trabajo entre los precandidatos, pueden ser 6, pueden ser más, para que haya una consolidación de un solo candidato. Pero si los candidatos se manifiestan en que haya primarias y no hay un consenso preliminar antes de las primarias, entonces el movimiento Pachacutic hace cumplir lo que está constituido en la normativa vigente del Código de Democracia, que son las primarias. Con eso nosotros cerraremos. Estamos pensando hacer las primarias hasta el mes de junio, que serían el último mes, para un poco adelantarnos y consolidar un solo candidato a la presidencia de la República. Esto quiere decir que también hay una agenda territorial en buscar elementos importantes, líderes importantes, para que participen en los territorios o en las provincias a las candidaturas de ser asambleístas nacionales. Es una agenda bien fuerte que ya lo hemos estado implementando en todas las provincias y en este mes lo dirigiremos nuestra agenda a la zona del litoral. La CONAIE alcanza fuerza luchando en las calles, pero cuando llegan al poder, y han llegado 2 veces con Lucio, la primera como triunvirato fugaz y 2 veces con Correa, pero han sido decepcionados. La protesta social parece un hábitat natural. Este año también se pinta como de protesta social. Por eso prefieren la soledad política. ¿No los aísla en una elección esta soledad? Bueno, el movimiento Pachacutic en su fundación en los años 90, en el año 96, se plantea llegar al poder en un ejercicio democrático de una participación, de una marginación a una participación democrática, que sería por primera vez en la historia de la República de Ecuador entrar en un Estado uninacional y plantear cambios profundos desde el profundo sentido de hacer ejercicio de poder en el país. Pero nuestra participación con los distintos actores políticos en la vida democrática del país justamente ha sido porque han sido acogidos nuestros planteamientos. Por ejemplo, Lucio Gutiérrez acogió, luego renunció a esos planteamientos, una agenda de gobierno que se parcializó al Fondo Monetario Internacional, otros intereses que no eran ya del colectivo de la sociedad civil o de los pueblos indígenas. Igual, Rafael Correa acogió planteamientos que fueron progresistas en materia ambiental, en la materia de derechos de la naturaleza, pero luego renunció y empezó a rematar la soberanía del país, no entregando a mineras y a petroleras. Cuando hay estos procesos de traición a los ciudadanos ecuatorianos y más de regateo a la soberanía nacional, el movimiento indígena o el movimiento Pachacutic o la militancia no puede ser partícipe de estos gobiernos que traicionan, primero, un compromiso que son reales y son aceptados. Segundo, nosotros en la parte ya de la participación, después de trabajar, esta parte electoral, preelectoral de una campaña democrática donde que van a participar muchos actores, muchos líderes, haremos de nosotros una vinculación con la sociedad civil, veremos los mecanismos con qué sectores vamos a hacer las alianzas estratégicas de nuestra participación democrática. Ahora, eso lo decidiremos después de junio. Para esa vinculación, digo, es importante saber cuál es la postura de las nacionalidades indígenas reconocidas por la Constitución del Estado unitario y soberano del Ecuador. O sea, respecto a ese sentimiento de que el presidente de la CONAIE también es presidente del Ecuador, o simplemente es presidente ¿Y el de segundo una presidente organización aquí en el social? Ecuador quién es? Bueno, yo quiero aclarar esta cosa. Creo que la CONAIE ya dio una respuesta contundente desde Azuay, pero aquí en el Ecuador se sabe que nosotros, los pueblos y nacionalidades constituidos, 14 pueblos, hoy con la fundación de una nacionalidad que es Quijos, 15 nacionalidades, 18 pueblos, formamos la gran confederación que se llama CONAIE, una representación histórica a nivel de Latinoamérica. Muchos pueblos han cogido el ejemplo de la lucha de la CONAIE y esa estructura tiene una estructura política y administrativa reconocida por el Estado ecuatoriano o por la Secretaría de la Gestión de la Política. El Ecuador
en su Constitución de la República, es un Ecuador, un Estado de derecho, de justicia social y un Estado plurinacional. Eso a nadie le cabe duda. Pero creo que hay mala desinformación y desviación de la desinformación de una supuesta expresión del presidente de la CONAIE. Aquí hay un solo Estado que se llama Ecuador y aquí hay un solo Estado que se llama Estado ecuatoriano plurinacional. En eso vamos a estar claros todos los ecuatorianos y también el movimiento indígena. Usted también fue presidente de la CONAIE y como presidente de la CONAIE mantuvo un diálogo en Carondelet con el entonces presidente Correa. Este episodio histórico recordemos ahora. El decir que somos un porcentaje del 0.2%, es decir que en la nación ecuatoriana no hay pueblos y nacionalidades indígenas, y es negar la plurinacionalidad. Marlon, si me permite, dame una prerrogativa como presidente de la República. Ir puntualizando, porque yo escucho demasiadas mentiras que mejor es corregirlas de paso. ¿Me puede decir quién fue el estúpido que dijo que eran 0.2%? El 2%. ¿Me puede decir quién fue el estúpido que dijo que eran el 2%? Usted, señor presidente. Tú tienes el video donde yo digo eso. Usted ha dicho textualmente. Usted como presidente de la CONAIE también se sentía presidente del Ecuador. Primero quiero aclarar que allí yo representaba a los pueblos y nacionalidades. El ejercicio de la democracia en el Ecuador está constituido y creo que no hay ni la menor duda de los ecuatorianos que bajo una expresión de algún dirigente nacional, un dirigente de la CONAIE, digan que aseveren a un criterio a decir que hay un segundo poder en el mandato. No. La presidencia de la CONAIE es un ejercicio de derecho, de autodeterminación, y eso nos hace como naciones originarias, respetando la estructura constituida como República Ecuatoriana al Estado de Ecuador. Me recuerdo perfectamente como hoy día o ayer lo que yo le dije al presidente de la República. Me sentía representante de los 14 nacionalidades y 18 pueblos y de esos ciudadanos ecuatorianos que han sido marginados dentro de las leyes que hacen en el Estado ecuatoriano y dentro de la agenda política y pública del Ecuador. Y dentro de la agenda preelectoral de este año, ¿cómo ve usted la protesta social? En esta agenda electoral, el movimiento Pachakutik va específicamente a trabajar una agenda electoral. Ya la parte social, de la lucha social, a la cual le acompañaremos en los momentos que nos convoquen, ya le corresponde a las organizaciones establecidas y que están constituidas y filiales a la CONAIE. Nosotros somos parte de ese proceso de lucha, pero no dejaremos la agenda electoral porque se nos avecina y estamos contra el tiempo. Nos queda muy poco tiempo para trabajar y necesitamos hacer lo más pronto posible agendas con nuestras representaciones y nuestra participación en la vida democrática del país. Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Nos vamos a una pausa y al volver estará Mesías Tatamuez, presidente del FUT. Las centrales sindicales son contrarias a la flexibilización laboral, que daría espacio para nuevas plazas de trabajo. Solo ven el bienestar de los que ya tienen empleo. ¿Qué pasa en el Ecuador con los derechos reconocidos también ya de los trabajadores? Lo analizamos al volver, no se vaya. Un espacio pluralista. Para ver, Y escuchar, pese a que por un lado, a los protagonistas de la noticia. Contacto Directo. Con el análisis de los acontecimientos. Para que usted saque sus conclusiones. Contacto Directo. Más allá de la noticia. Con Alfredo Pino Argote y Stephanie Espín. Lenin Artieda y Samantha Mora. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por Ecuavisa. Mesías Tatamuez, presidente del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores y de la CEDOCUT. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, licenciada Stephanie. Un saludo a usted y a todos los ecuatorianos. Buenos días también. En la Asamblea se están planteando reformas contractuales. El espíritu es que hay que crear nuevas modalidades de trabajo para aquellos que no tienen un empleo. No solo para los que hoy sí tienen un trabajo. ¿Qué plantean?
del teletrabajo, incentivos al empleo juvenil, que nunca trae mayores incentivos en la práctica, pero también está el tema de permitir un contrato a plazo fijo, por tiempo, un año, por ejemplo, para todas aquellas empresas que no están contratando, porque en caso, por ejemplo, de no prosperar el negocio o el resultado del trabajo, el costo es muy alto para esas empresas si llegan a prescindir de esos servicios. Y la conclusión es que no están contratando. ¿Por qué no están de acuerdo ustedes con esa excepción para el contrato a plazo fijo, por ejemplo, con un máximo de tiempo? Mire, para todos los ecuatorianos, primero aclarémosle al país para que se lo conozca la posición del Frente Unitario de Trabajadores, de la SEDOCUT, de todas las centrales que conformamos el FUT. Nadie está en contra de la creación de más empleo. Y aquí dejemos claro, licenciada y ecuatorianos, nunca hemos estado en contra de discutir nuevas formas de legislar una legislación laboral, porque no se trata de reformas laborales, se trata de hacer una legislación laboral y esa es la que no se la está discutiendo, licenciada. No, el gobierno no ha dado cumplimiento a lo que veníamos discutiendo, lo que se quedó acordado después de octubre. Pero que se diga que nosotros estamos defendiendo solo a los que tienen empleo, falso. Los que tienen empleo ya tienen empleo. Los 5 millones de ecuatorianos son los que tenemos que verlos y plantear cómo y de qué manera tiene que hacerse una legislación dentro de todo eso. Y nosotros hemos planteado al ministro del Trabajo que convoque y sigamos discutiendo profundamente con técnicos dentro el qué hacer en un código del trabajo donde estén. Lo que usted ha dicho, cómo sea el contrato a un joven, a un ama de casa, el teletrabajo, nadie está oponiéndose a eso. Lo que queremos, ¿qué garantías tienen ellos? El contrato del plazo fijo, porque es un tema que también ya lo han discutido y bastante, por ende hay posiciones claras del lado también de los representantes de los trabajadores, como es su caso. Entonces, si se plantea que podría ser un problema para generar nuevas plazas de trabajo, el que cueste mucho el tener que prescindir de un empleado, si es que resulta que no funcionó para determinado cargo a los 4, 5, 6 meses, al año y medio ya no se puede o quebró la empresa, lo que significara, y si eso está generando que no se contrate a empleados, poder considerar plazos para este tipo de contratos, ¿están de acuerdo o no? Mire, primero, aclaremos que usted, y yo le agradezco que usted lo vaya poniendo en claro al país, porque se ha venido mintiéndole al Ecuador que aquí, solo porque tenemos un código del 38, es que no hay empleo. Y no se le dice al Ecuador, porque no hay plata aquí en el Ecuador, no hay empleo. Porque esa es la realidad, licenciada y ecuatorianos. Si aquí queremos que primero arreglemos la parte económica, y esa saben los empleadores. ¿Acaso no conversamos con ellos? ¿Acaso no discutimos con ellos? Pero ellos dicen, no, aquí hay que hacer reformas laborales, pero no lo han planteado hasta ahora. ¿Usted cree que se lo ha discutido en la mesa conjunta? No se ha discutido, y lo único que han hecho es recoger unas ciertas propuestas de un Consejo del Trabajo que ellos mismos armaron, que es parte del mismo gobierno, parte de los empleadores, y esa quiere que los trabajadores aceptemos. Y lo que nosotros le estamos diciendo, que discutamos propuestas laborales, que primero el trabajador tenga garantías de seguridad social y no sea contratado como un objeto, claro, que no sea contratado como que fuera una herramienta, sino que sea considerado como ciudadano, como trabajador. Y además garantías por las que se ha luchado durante mucho tiempo, pero reformas laborales, es decir, ya vemos que difícilmente se van a tocar o se podrían tocar en un año preelectoral con los intereses políticos de ahí de por medio, justamente por los sindicatos y por los representantes de trabajadores, la presión que ejercen. Ustedes, por ende, están planteando cambios que puedan generar empleo, y me refiero a un corto plazo, porque si bien es un año preelectoral, hay temas que podrían estar
con suma importancia sobre una mesa y en la que sí podría haber acuerdos cuando son temas tan puntuales, como por ejemplo, si se puede insistir o no en el tema de contratos a plazo fijo para nuevas empresas, para pequeñas empresas, porque sí, si bien hay un entorno económico que afecta, hay otros temas que en el día a día del empleo podrían estar afectando. Mire, usted lo acaba de puntualizar una cosa interesante dentro de todo este proceso. Si ese es lo que nosotros venimos diciendo. Mire, para dejar también claro al país, si nosotros no quisiéramos que se haga un código nuevo, no hubiéramos presentado en el 2012 un código al gobierno anterior y ellos lo archivaron. Y eso saben los empleadores, sabe el pueblo ecuatoriano. Segundo, cuando nosotros les planteamos al Ejecutivo por escrito, le hemos dado salidas y alternativas. Nosotros creemos que, por ejemplo, puede hacerse y crear empleo en la agricultura, planteando crédito, asistencia técnica, mercados dentro de ese nivel y vamos ahí sí a crear empleo real. Otra cosa que hemos planteado les es vivienda, construcción que para conocimiento del pueblo ecuatoriano, hotelería, hemos planteado por escrito, todo tienen licenciado y yo por eso le agradezco, pero desgraciadamente nosotros no estamos compitiendo en los medios de igual a igual. Ahora le decimos y que conozcan ecuatorianos, nosotros hemos estado planteando esto y seguiremos planteando. Si el FUD no se ha corrido del diálogo, de las propuestas, el FUD sigue haciendo propuestas y le tiene planteado al ministro del Trabajo por escrito todas unas propuestas que nos sentemos a lo que usted plantea, a buscar salidas, cómo hacer de inmediato dentro de todo este proceso, porque usted sabe, esto no puede salir adelante con la crisis que tiene el país económica, que es Chuchaqui, si no la vamos a pagar nosotros. Que se logren sentar para ir definiendo ya los temas en los que sí se podría superar las diferencias. Ahora, los trabajadores han anunciado su convención para tratar sobre el futuro del IES y es algo que preocupa a todos los afiliados en este país. ¿Y qué hacer con el BIES luego? Pero para que sea en real beneficio de los afiliados, no financiera del gobierno, si presta buenas tasas, a condiciones favorables. ¿Qué están planteando ustedes sobre eso y lo que se ha dicho en los últimos días? Mire, también le agradezco esta pregunta, porque esta pregunta da para aclararle al Ecuador, porque el seguro no tiene que ser politizado, tiene que despolitizarse. El seguro tenemos que tratarlo todos los dueños de la seguridad social y dejar claro al país, no es del gobierno, es de los afiliados activos, de los jubilados y de los campesinos. Ellos somos los dueños legítimos y usted, licenciada, todos debemos de defender a la seguridad social. Eso es lo que estamos nosotros planteando, pero para eso el gobierno tiene que pagar la deuda, tiene que presentar una propuesta. Usted conoce, le planteamos por escrito al ministro de Economía que nos ponga dentro del presupuesto. ¿Usted cree que puso? No lo puso. Entonces, eso quiere decir que el deudor pone condiciones, el deudor tiene presidente en el directorio y los trabajadores no tenemos representante en el directorio. Esas son las realidades. ¿Qué planteamos nosotros? Que el banco del afiliado, no podemos aceptar que el Banco Mundial sugiera, no tiene que por qué ni siquiera sugerir, no tiene ni por qué decir que eso gradualmente se vaya terminando. El banco del afiliado, con todas las crisis que le han hecho, que en ese directorio tiene el mayoría el Estado y no los dueños, que somos nosotros, que es uno de los puntos reales de lo que está haciendo. Mire, la aseguradora Sucre, la aseguradora Sucre, licenciada, le debe 60 millones. ¿Usted cree que lo ha pagado? El banco le ha pedido a la superintendencia de bancos que haga una auditoría. ¿Usted cree que la superintendencia de bancos la hace? Y esa es una de las deudas pendientes, pero luego está todo lo que se le debe al IES. El presidente del directorio del IES, de hecho, ya dijo que hay que pagar que habría para pagar pensiones hasta el 2058, que el traspaso de recursos del fondo de pensiones que hicieron al Fondo de Salud le significó miles de millones de dólares al fondo de pensiones. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? Ahora vendrá un estudio actuarial que les dirá que hay que subir las tasas de aportación. ¿Es la única vía que ustedes también ven? Mire, la única vía es
que primero recuperemos nosotros nuestro patrimonio. Aquí lo que va a haber el 21 de marzo y el 11 de marzo, que va a haber una marcha el 11, y el 21 una gran convención, un encuentro de los dueños de la seguridad social, a los que invitamos, a los afiliados, a los jubilados, a los campesinos, que somos parte de la seguridad social, a los técnicos, para discutir una alternativa y una salida. Primero, para ver que cuándo va a mejorar toda esta realidad de lo que está pasando, cuando el seguro y la Contraloría nos permite aquí en este país, y hay leyes que vengan a pagar los que se fueron y están fuera del país, que le saquearon a la seguridad social. Nosotros hemos venido planteando eso. Cuando el gobierno se une al pueblo ecuatoriano y le dice y no cumple solo órdenes del Fondo Monetario, si aquí no es cantaleta, licenciada, no es cantaleta. Nosotros, la defensa de la seguridad social es la defensa de nuestro patrimonio, y para eso hay que cobrar a los deudores, como es el sector privado, que es una parte que debe, hay que cobrar a los que robaron, y hay que poner a la cárcel a mucha gente que realmente está perjudicado a la seguridad social. Pero sigue siendo un pedido que está, sigue siendo un pedido, Mesías, que está en pendientes los últimos años. Mesías Tatamú es el presidente del Frente Unitario de Trabajadores del FUT, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, gracias a los ecuatorianos. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Alfonso Ramás, columnista de Diario El Universo. La Defensoría del Pueblo está obligada también a defender el orden público vulnerado por la violencia en la protesta social. Lo vamos a analizar al volver. No se vaya. El 8 de febrero, en columna de El Universo, Alfonso Ramás, en artículo intitulado El Ombudsman Ecuatoriano, en el que refiere su origen, se encuentra en la Constitución sueca de 1809 y recogió principios que lo embisten al ombudsman, como lo llamaron los suecos, de una autoridad moral a través de la persuasión, la crítica o la denuncia pública para proteger los derechos de los ciudadanos. En el Ecuador, la Defensoría del Pueblo fue instituida hace 24 años y ha observado una actitud zigzagueante, como siempre es la postura de los gobiernos sobre derechos humanos. Alfonso Ramás, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. En realidad, pues, y siendo específicamente analizando el caso del defensor del pueblo, el doctor Carrión, yo creo que resulta evidente que existió un sesgo político, un sesgo ideológico, que le impidió en su momento y que le sigue impidiendo actuar con objetividad respecto del análisis de la transgresión de los derechos humanos, de todos los sucesos que se dieron en el mes de octubre y que en realidad pusieron en vilo a la convivencia democrática en el país. Hay que ser también muy claros en ese sentido. La Constitución recoge básicamente los principios de la Defensoría del Pueblo, una institución muy noble que tiene como antecedente efectivamente el ombudsman sueco, cuya función, cuya obligación era proteger a la población de los eventuales abusos y perjuicios que cometa en ese caso el monarca, institución que fue paulatinamente trasladada o recogida por diversas legislaciones latinoamericanas bajo la idea de la Defensoría del Pueblo. Y en ese... Bueno, pues ahora hay monarcas civiles, políticos. En todo caso, la protesta social de octubre y la violencia de manifestantes y agentes del orden también puso en entredicho el derecho constitucional a la resistencia y la obligación del Estado de proteger el orden público. ¿Hay colisión de derechos? ¿Cuál prevalece? A ver, definitivamente el problema, más allá de reconocer la colisión de derechos, es que efectivamente el defensor del pueblo tomó partido por una de las partes en conflicto, en discordancia, cuando públicamente señaló, por ejemplo, que el movimiento indígena no había tenido absolutamente ninguna responsabilidad en el cometimiento de ciertos actos de violencia, y repitió el discurso también proveniente del mismo sector indígena, que cualquier acto
o cualquier abuso en contra de derechos humanos de otros ecuatorianos que no estaban de acuerdo con la protesta provenían básicamente de infiltrados. Y en ese contexto, desafortunadamente, el defensor del pueblo no solamente perdió la objetividad, sino que también deslegitimó un papel de mediador, de facilitador, que es uno de los indicados. Si revisamos la realidad de las defensorías del pueblo en Latinoamérica, es cada vez más claro y notoria la pretensión o la exigencia de que ese defensor del pueblo asuma un rol, asuma un papel de facilitador en conflictos de la sociedad civil con el Estado. Esa posibilidad se echó al traste con la actuación del doctor Carrión. Este es un tema recurrente, puesto que el anterior gobierno durante una década criminalizó a la protesta social y desconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La protesta social de octubre reaviva este tema que debe ser esclarecido, porque en el 2020 probablemente habrá más protesta social y más violencia, al menos así lo anuncian. Y para esto se preparan públicamente manifestantes y fuerza pública. Ahora la pregunta es, ¿estarán preparados la sociedad, el defensor del pueblo y los medios de comunicación? Bueno, yo indudablemente le puedo sostener o podemos especular que si efectivamente el defensor del pueblo mantiene ese rol activo con el sesgo ideológico, va a ser muy difícil esperar una participación a nivel de rol mediador o facilitador. Las actuaciones de él en los últimos meses ha determinado, ha demostrado que esa posibilidad simplemente se ha perdido. Yo particularmente considero que va a ser muy difícil conseguir que el defensor del pueblo cambie de opinión. Ojalá me equivoque, ojalá el defensor del pueblo rectifique y pueda manejar, insisto, ese rol o ese papel que la Defensoría del Pueblo en los actuales momentos en Latinoamérica así lo exige. Un papel facilitador, un papel de puente que sirva para transmitir y para negociar en un momento dado entre las partes enfrentadas, no tomando papel, no tomando posición como efectivamente lo hizo el defensor público. Ahora, concretamente, ante los hechos de octubre, ¿qué grado de preparación mostraron no solo la Defensoría del Pueblo, pero también el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? O sea, ¿cómo actuó cada uno? ¿Cuál es su valoración al respecto? A ver, yo creo que lo que pasó en octubre dejó una serie de lecciones. Creo que hubo por parte del gobierno mucha responsabilidad, falta de preparación, incompetencia al no prever un conflicto social de magnitudes. Creo que no se dieron, y ese es motivo de otra discusión, directrices claras respecto al uso de la fuerza por parte de la policía, del ejército. Creo que hubo mucha confusión e improvisación en ese sentido. Respecto pues también a lo señalado pues en el informe de los organismos, del organismo internacional citado, creo que en ese sentido también, si bien carga mucho la responsabilidad por un supuesto abuso o exceso del uso de la fuerza por parte del Estado, también destaca que efectivamente existieron actos de violencia a instituciones del Estado, a personeros, a la gente de la fuerza pública y a personas privadas que sufrieron en muchos casos saqueos, hurtos, vandalismo, destrucción, que al menos hasta ahora, doctor, no se ha visto realmente un seguimiento judicial. El problema quizás es que en una perspectiva muy amplia no se ha hecho nada, no ha habido o no ha existido un resultado judicial, un seguimiento judicial procedente que al menos... Se han pasado 4 o 5 meses y seguimos todavía esperando resultados. No solamente que seguimos esperando resultados, no hay responsables aparentemente, más allá de los juicios o del encauzamiento que se dio a determinados políticos partidarios del expresidente Correa. No he visto, y evidentemente sabemos, la opinión pública sabe, la ciudadanía sabe que están abiertas investigaciones en ese sentido, pero hasta ahora, hasta este momento, no hay ninguna sanción, no hay ningún señalamiento claro de la responsabilidad en la cual sí incurrieron varios... Ahí es pertinente la observación de la Comisión Interamericana
de que tiene la justicia la obligación de investigar y sancionar a los responsables, ¿no? Definitivamente, pero usted sabe que la justicia en este caso va a estar muy regida de circunstancias políticas, y yo más bien hago una pregunta. ¿Usted cree realmente que si es que se encontraran, no digo que los tenga, si se encontraran indicios de responsabilidad penal en alguno de los líderes del movimiento indígena, usted cree que en este año, un año preelectoral, esa justicia va a estar decidida efectivamente a sancionarlos? Entonces creo que en este país, en las cuales las cosas suelen ocurrir de forma a veces impensada o imprevista, va a ser muy difícil que hables de lo ocurrido en el mes de octubre. Alfonso Oramas, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes gracias, su confianza y sintonía. Mañana estarán Samantha Mora y Lenin Artieda en Contacto Directo. Y luego el feriado de Carnaval, a disfrutarlo.